Porque tenemos incorporaciones, algunas granulometrías definidas, trabajo con materiales definidos, y por supuesto que aplicamos también la parte mecánica, una compactación a estas mezclas que vamos a definir. En estos procesos nosotros vamos a ver ahora suelo cal, suelo cemento. El suelo cal es un material muy utilizado en bases y subbases, dependiendo, por supuesto, de las estructuras, la capacidad de carga, la cantidad de carga que va a tener la estructura y el tránsito medio diagonal que siempre definimos nosotros, que nos da un poquito toda la idea de qué estructura vamos a necesitar o que va a solicitar esas cargas, qué estructura vamos a tener que tener para soportar esa carga que va a estar sometida con ese tránsito medio diagonal. Así que la estabilización con cal es un método muy bien utilizado, bastante bien utilizado, es barato. Es barato porque la cal no es cara, creo, todavía. Y se puede trabajar esta estabilización con suelos finos, fundamentalmente con suelos finos. También esta estabilización con cal se utiliza mucho en los procesos de secado de pantanos. ¿Se acuerdan que vimos en el trabajo que vimos de esteros, de terraplenes, de avance sobre esteros, que vimos que tirábamos un poco de cal, sino distribuíamos un poco de cal en un suelo que estaba saturado de humedad? Bueno, también se utiliza el proceso de esta estabilización con cal o la cal sobre suelos que están saturados, en donde tenemos un índice de plasticidad muy alto, o sea, tenemos barro y se procede a tirar o a distribuir cal para lograr bajar ese índice de plasticidad, o sea, secar el pantano y poder transitar con mayor comodidad sin quedar en el intento. Así que la estabilización con cal es muy bien utilizada, se utiliza muchísimo en las zonas centro, este, sur y norte del país, y cumple una función muy buena, fundamentalmente porque el producto que obtenemos no es de mala calidad y no es caro, digamos, este proceso de estabilización. Así que vamos a estudiar la estabilización con cal. ¿Qué vamos a intentar? Como siempre, que vamos a intentar lograr cuando agregamos cal a cualquiera de los suelos que tenemos nosotros para trabajar. Y voy a hablar de suelos cuando son los suelos A3, A4, A5, A6, y A4, A5, A6, y A7. Esos tipos de suelos son los que vamos a intentar nosotros estabilizar. Vamos a intentar entonces, con la mezcla y con la incorporación de cualquiera de estos productos químicos, aumentar la resistencia. En este caso estamos hablando de la cal. Voy a intentar lograr aumentar su resistencia, reducir su plasticidad. Si reducimos la plasticidad, reducimos los cambios de volumen, provocar cohesión verdadera, disminuir su densidad. Estos efectos que vamos a intentar nosotros que se produzcan o que produzca la cal sobre nuestro suelo, evidentemente son todos efectos que van a ayudar a la utilización de estos suelos en cualquier etapa de nuestra estructura. O hacemos una estabilización de la subrasante o colocamos una subbase estabilizada con cal, que no estaría mal. Una base estabilizada con cal no estaría tampoco mal, pero es muy poca usada. Pero sí podríamos usarlas también si tuviéramos un suelo a utilizar, un suelo areno arcilloso, que pudiéramos incorporarle cal y poder obtener así una mezcla con una resistencia mayor, bajar la plasticidad, reducir los cambios de volumen, provocar cohesión verdadera y disminuir su densidad. Estos efectos son los que vamos a tratar nosotros de conseguir, o estos efectos son los que produce la cal al incorporar estos suelos, y vamos a tratar de potenciarlo a cada uno de ellos para que nos dé a nosotros la posibilidad de que utilizar este suelo, que de principio no lo íbamos a utilizar en ningún lado, utilizarlo en cualquiera de estas etapas, o en subrasante, en subbase o en base. Entonces, estos
son los efectos que produce la cal cuando la incorpora. Alguien parece que quiere entrar, ¿no? Bueno, entonces, cuando agregamos a cualquiera de nuestros suelos, agregamos la cal, va a haber intercambio de gases y acción pusolánica de la cal sobre esos suelos. Ya vamos a detallar perfectamente qué. Estos son dos procesos que van siempre acompañados con los procesos de mezcla de los suelos más la cal. Intercambio de base y reacción pusolánica. Estos dos procesos son los que nos ayudan, y vamos a ver qué producen cada uno de ellos, los que nos ayudan a lograr todo esto que vimos anteriormente. Los aumentos de resistencia, baja de intensidad. Estos procesos son los que nos dan la posibilidad, al agregar cal al suelo, de obtener una suma de estos dos componentes, el suelo más la cal, que es igual a no suelo, a no ninguno de los dos componentes que tenemos, ni del suelo ni de la cal. Es un suelo cal, que es otro material distinto a estos dos que estamos mezclando. Tenemos suelo más cal. Si agregamos al suelo la cal, tenemos un componente que no tiene absolutamente nada que ver con estos dos componentes. Es otro material. ¿Alguien habla? ¿Alguien quiere preguntar algo? Escuché ruido, perdón. No, chico, tenía el micrófono prendido, creo. Bueno, un momento. Es muy complicado con la renitis, chicos, así que me van a tener que aguantar. Un momentito. Muy bien. Vamos a ver y vamos a empezar a ver cómo dosificamos. La dosificación o la cantidad de cal a agregar a los suelos va a estar dado por un método que se llama el método de McDowell. Este señor ideó un gráfico donde nos da la posibilidad de calcular qué cantidad de porcentaje de cal en peso de suelo seco debemos agregar para los distintos suelos. Y McDowell ideó este gráfico. Este gráfico, si ustedes ven aquí arriba, es el índice de plasticidad, que está limitado acá por índice plástico de 3. Ahí, arriba. Perdón, ahí. Ahí dice 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Estos son índices de plasticidad, método húmedo. Está limitado por valor de 3. Suelos de menores de 3 de índice de plasticidad, el método no lo resiste, no lo acepta. ¿Está claro? Dígame. Sí. ¿Y vos qué crees si yo le agrego la cal al suelo? ¿Vos qué pensás que toma la cal del suelo? El agua. Y que entonces, ¿qué bajarías vos de esos dos límites que vos me dijiste? El líquido. Bajás líquido. Exacto. Entonces tenés un índice de plasticidad menor. Lo que sucede es que tampoco en estas situaciones está bien el razonamiento que hacemos juntos, pero también tenés que pensar que la suma de los dos componentes
vas a ver ahora cuando lo desarrollemos al tema, te da otra cosa que no tiene nada que ver con estos dos componentes que vos mezclaste anteriormente. El origen de la mezcla no tiene nada que ver con el producto final. El producto final es otra cosa. Es otro material, con otro comportamiento, con otra cuestión. No es esto. No es ni suelo que vos tenías, ni la propiedad del suelo que vos tenías, ni la propiedad de la cal que vos tenías. Es otro material. Eso es el concepto que hay que tener de esto. Que estamos obteniendo otra cosa, otro material. Y ahora lo vamos a ver. Pero está bien, lo que toma la cal, lo primero que toma la cal y reacciona del suelo es el agua. La toma la cal. Que es el carbonato, el carbonato de sodio, que es el que toma la cal. Toma el agua del suelo, lo absorbe y flocula. Bueno, ya lo voy a ver, no me voy a adelantar. Entonces, el método para ver qué porcentaje de cal, ya lo aclaramos enseguida al punto bien aclaradito, como para que se queden tranquilos. El método dice que el índice de practicidad acá arriba, como límite de 3, y aquí abajo, o acá, en vertical, perdón, tienen el porcentaje del pasatami número 40, que tiene también un límite, 10%. Los que están por debajo del 10%, el método tampoco lo analiza, lo acepta, digamos, ¿no? Así que tenemos dos límites, el índice de practicidad 3 y el porcentaje que pasa al tamí número 40, 10%. Son los dos límites que tiene el método. Que por debajo de 3 no aceptamos y por debajo de 10 pasa también con número 40 tampoco. El método no puede hacer ningún cálculo de estabilización. Así que lo que hacemos aquí es entrar con el porcentaje del pasatami número 40, como dice la flechita aquí, cortamos, venimos en horizontal. Tenemos el índice de plasticidad del suelo que tengamos, acá casi 40, bajamos paralelo a la curva que tenemos aquí, que son las curvas de porcentajes de cal hidratada respecto del peso del suelo seco. Tenemos 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 porcentaje de cal hidratada respecto del suelo seco. Bajamos paralela a esa curva, donde corta la curva horizontal, que es del porcentaje de pasatami 40, subimos vertical y caemos entre la curva de 4 y 5%. Si de aquí a aquí tenemos el 1%, de aquí a aquí tendremos que tener lo que tengamos. 4 y un cuarto, 4 y un tercio. Aquí. Entonces 4.2 dice aquí. Entonces, vuelvo y voy a repetir de vuelta para que no quede ninguna duda. Con el porcentaje de pasatami 40 que tiene nuestro suelo, entramos y vamos paralelo, en horizontal. Con el índice de plasticidad de la muestra, venimos, que es casi 40, venimos paralelo a la curva de los porcentajes de cal hidratada respecto del peso del suelo seco, que son estos: 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Paralela a esa curva, venimos donde cortamos la horizontal que tenemos, el porcentaje del pasatami número 40, levantamos la curva y cortamos arriba, aquí, entre la curva 4 y 5 en este caso. Si aquí entre 4 y 5 en esta longitud es el 1% de diferencia, de aquí a aquí tendremos, si ustedes de aquí tienen 1 centímetro, aquí tienen 1.2, tienen 0,2, tendrán 4.2 centímetros. Algo parecido a eso es lo que tienen que calcular. ¿Está claro el uso del ábaco? ¿Está claro el uso del ábaco? Sí, ingeniero. Sí, ¿Alguna duda? Bueno, con ese porcentaje de cal, ustedes toman el suelo. Perdón, ¿alguien pregunta algo? ¿Está todo bien? Bueno, con ese porcentaje de cal 4.2, ustedes toman el suelo y analizan muestra por arriba de 4.2
y por abajo del 4.2%. Siempre es conveniente hacer la mayor cantidad de muestras, pero si ustedes tienen 4.2, se irán a 3.5, se irán a 4.5, se irán a 5%, se irán a 2.7%, y en la cantidad de muestras por lo menos como mínimo 3 muestras. ¿Qué se hace de esto? Se mezcla ese porcentaje de cal hidratada con ese suelo, se humedece, se compacta, se comprime y, de acuerdo al tipo de suelo, con el Proctor, que es de acuerdo al tipo de suelo que ustedes tienen, siempre el ISO T99 seguramente, se compacta con una probeta que es diferente a las probetas que ustedes conocen, una probeta más chica, de 10 centímetros de diámetro por 15 de alto, se compacta y se cura a 7 días esa probeta compactada. Luego de compactada y curada esa probeta, se rompe esa probeta a los 7, igual que el hormigón, 7, 14, 28, 24 y 28 si quieren. Pero a los 7 días ya tienen ustedes la posibilidad de saber cuál es la resistencia a la compresión de este suelo. Y esto, digo, es resistencia a la compresión. Los suelos cal, estabilizaciones de suelo cal, es muy difícil penetrar. No hay una resistencia medida en CBR. Es compresión inconfinada. Es compresión simple, como lo hacen en las probetas de hormigón. Rompen esa probeta y tienen la resistencia de cada uno de los materiales. ¿Cuál va a ser el material óptimo? Seguramente el porcentaje óptimo seguramente va a ser el que tenga menor porcentaje de cal y se acerque a las exigencias de pliego que ustedes pudieran tener. Si aquí le doy 4.2 y con 3.7 ustedes tienen un buen porcentaje y una buena resistencia y cumplen con las especificaciones técnicas, entonces van con 3.7. Si no le da con 3.2, con 3.7, tampoco le da con 4.2 y le da con 4.5, 4.7, irán con 4.7 el porcentaje de cal agregada respecto del peso del suelo seco. Es el porcentaje de cal que deberán incorporar para responder y tener las resistencias que necesitan para cada una de las estructuras que van a construir. Esta es la manera de calcular el porcentaje de cal a agregar respecto del peso del suelo seco. El método de McDowell es muy sencillo, no tiene ningún secreto, es tal cual se lo expliqué yo. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es el intercambio de base. Yo calculé la cantidad de cal que tenía que incorporar, ese 4.2%. Le incorporé al suelo y ni bien estuvo en contacto la cal con el suelo que estoy por estabilizar, se produce el intercambio de base, que es nada más y nada menos que es el hidróxido de calcio, se mezcla con la arcilla del suelo. El calcio, que es positivo, desplaza los hidrógenos, sodio, y potasio, lo desplaza, aglutina las partículas, desplaza esos hidrógenos, sodios y potasio, los desplaza y aglutina las partículas. Ese aglutinamiento de partículas quiere decir que hay una atracción de partículas. Esas partículas que ha reaccionado con el hidróxido de calcio que yo agregué, cada una de esas partículas se aglutinan y floculan formando una partícula nueva. Es decir, todas las partículas floculadas y aglutinadas forman una partícula nueva, así cambió su granulometría. Forman granos distintos, mayores. Por lo tanto, hay granos más friables y bajando su plasticidad, porque evidentemente al aglutinarse, al tener partículas más grandes, al tener una atracción entre esas partículas por estos desplazamientos que estaba hablando yo, de cada uno de estos fenómenos químicos que se producen por la incorporación de la cal,
se forma una unión mucho más fuerte entre esas partículas. Esa formación de partículas hace que formen granos más grandes, cambie la granulometría del suelo. Por eso vamos a ver que cuando tengamos que hacer cualquiera de estos procesos de preparaciones de bases de suelos cal o suelos cemento, vamos a ver que vamos a tener que hacer la pulverización del suelo. ¿Qué significa la pulverización del suelo? Significa que tenemos que lograr el grano más pequeño o separar todos los granos de la partícula del suelo que pudiéramos tener. Yo lo dije ya, se lo vuelvo a repetir. Deberíamos lograr la pulverización del suelo, es decir, tener las partículas del suelo cada una diseminadas y separadas unas de otras. Cuando yo agrego la cal, que se agrega un poquito de humedad, ahí primero toma la cal toma separa esta reacción, se produce esta reacción química arriba, toma el agua de las partículas, las aglutina, todas esas partículas sueltas que hay, las aglutina y forma otro suelo, que es el suelo cal, aumentando el tamaño de esas partículas, cambiando su granulometría, siendo lo más friable y bajando su índice de plasticidad. Ese es el intercambio de bases. Todo esto se va a ver potenciado, por supuesto que se va a ver potenciado. ¿Y por qué se va a ver potenciado? Se va a ver potenciado por la densificación de este suelo, porque le vamos a someter a un proceso de densificación, es decir, le vamos a dar una energía de compactación para que se unan más aún las partículas. Por eso es importantísimo, digamos, que los suelos primero se sean todos pulverizados, separemos para que no haya granos grandes, no haya cascotes, como decimos nosotros, dentro de los suelos, pulverizado al máximo, separadas las partículas unas de otras. Luego agregamos la cal, mezclamos pequeñamente, un poquito. Eso reacciona la cal con el suelo. Al reaccionar la cal con el suelo, con un poquito más de humedad, evidentemente hay un cambio aquí que floculan las partículas de otras, hay una atracción formando una nueva partícula de mayor tamaño, más friable, menor índice de plasticidad. Eso solo, así como está, esa mezcla de suelo con cal, forma esta partícula. Pero si yo las compacto, las trabajo, las distribuyo y las compacto, logro mayor resistencia, mayor capacidad de soporte y logro una mayor aglutinación de esas partículas. Por supuesto que todo esto se ve como el cemento. Si ustedes se imaginan que trabajan más con el cemento, conocen más el cemento, se ve mejorado esto es la primera 24 horas. Y evidentemente vamos a tener un suelo mejorado si tenemos una cantidad de cal, la necesaria para que haya una reacción, nada más y nada menos, entre las partículas y el suelo entre la cal y el suelo que estoy agregando. Si yo agrego un porcentaje de cal justo y necesario, muy justo, yo diría que un porcentaje de cal un poquito pijotero, digamos, entre nosotros, ese suelo es mejorado. Si yo agrego el suelo justo o un poquito más, el 4,2, porque el 4,2% que tenía, voy a tener una estabilización del suelo. O sea, cuando agrego un porcentaje de cal insuficiente, es mejorado el suelo. Si agrego la cantidad de cal necesaria para esta reacción de suelo cal que estoy trabajando, 4,2%, ahí voy a tener un suelo estabilizado. Estas reacciones, por supuesto que a medida que pasan las horas hay una reacción puzolánica. Esta reacción puzolánica es la que actúa, el aglutinamiento y el endurecimiento de las partículas. La sílice y la alúmina se hacen solubles con la cal, formando silicatos de alúmina de calcio. Y estos silicatos de alúmina de calcio son insolubles en agua. Este aglutinamiento de las partículas hace que haya una reacción puzolánica entre la sílice y la alúmina del suelo que se hacen solubles. Con la cal, esta sílice y alúmina del suelo
forman estos silicatos de calcio, de alúmina de calcio, que son insolubles en aguas. Se vuelven, ahí está la atracción máxima, que también la potencia esta reacción puzolánica con la compactación. Todo esto la potencia con la compactación. Evidentemente este proceso, antes de que yo compacte, se está realizando, se está ejecutando mientras voy mezclando. Mientras voy mezclando hay un intercambio de bases y mientras voy mezclando hay una reacción puzolánica entre estas partículas. Que me beneficia a mí, ¿cuándo? O ¿cómo beneficio yo a estas reacciones, perdón? Es cuando yo le doy una energía de compactación, lo someto a cargas a ese suelo y lo compacto, logrando la unificación, la atracción mayor de las partículas que yo tenía separadas en un principio, la atracción mayor, floculando las partículas y dando una densidad muy, muy elevada de este suelo que yo tenía, que de menor calidad, de baja calidad, teniendo un suelo entonces de una resistencia mayor y una calidad superior para ser utilizada en cualquiera de las etapas constructivas que tengo. Estas son cementadas, se unen entre sí, aquí está, se potencia la unión con una compactación. La unión es irreversible. No podemos volver para atrás. Una vez que lo hemos compactado, que le hemos dado todo lo que dijimos hasta recién, no se puede. Es reversible o puede tener un tiempo de carbonatación antes o cuando estoy mezclando el suelo con la cal. Y lo dejo, por ejemplo, tomé un tramo de 200 metros, hice el mezclado del suelo con la cal, lo mezclé y lo dejé encaballetado. Ahí puede producirse un proceso de carbonatación. ¿Cuál es el proceso de carbonatación? Cuando el material toma el dióxido de carbono del ambiente y puede carbonatarse de vuelta, la cal puede aflojar esa atracción de partículas que teníamos primero, puede ser menor, puede disminuir y trata de ser reversible esa reacción que teníamos. Pero dicen, según los que saben un poco más que yo y que nosotros, de que ese porcentaje de reacción del suelo que tiene con el dióxido de carbono del ambiente es muy pequeño, no es muy elevado. Lo que sí debemos tener en cuenta, evidentemente, con este tipo de trabajo, es que esto no es indefinido. Si bien podemos tardar con este proceso de mezclado del suelo con la cal días, por ejemplo, 24 o 48 horas, no podemos dejarlo indefinidamente este proceso en el caballete sin distribuirlo y sin compactarlo. Podemos trabajar en 2 o 3 días y podemos hacer esta reacción, este suelo cal tranquilamente en 2 o 3 días. Por supuesto que también lo que vamos a tener que ver con todo este proceso de trabajo de mezclas, distribución y compactación, vamos a tener que ver el clima, siempre trabajar con el clima. Estos procesos se producen siempre con temperaturas elevadas, no a baja temperatura. Arriba de los 15 grados centígrados en ascenso, deberían dar entre los 25 a los 35 grados centígrados. Entonces, este proceso es muy importante trabajarlo siempre mirando el clima, siempre mirando el estado del clima. Tampoco es conveniente empezar un proceso de suelo cal si vemos una tormenta en el horizonte. Entonces, si hay pronóstico de lluvia a corto plazo, evidentemente hay que esperar, dejar que pase ese fenómeno el fenómeno de que pudiera llover en cualquier instante, esperar que el tiempo mejore y realizar, sí, ahí el trabajo de los procesos de estabilización con cal. Entonces, siempre los procesos de trabajo tienen que estar asociados con el clima, por su temperatura, por la temperatura ambiente y por los problemas que pudiéramos tener de lluvia. Usted imagínese que si hemos empezado a trabajar en esta tarde y a la noche llovió y no tenemos distribuido y compactado nuestra mezcla, la tenemos caballetada, sería un desastre. Así que es muy importante tener en cuenta
entonces el clima, el estado del clima, la temperatura ambiente para realizar este tipo de trabajo. Y esto, evidentemente, es como el hormigón o como el cemento. Esta reacción mejora con el tiempo. A medida que pasa, esto en el tiempo sigue reaccionando y adquiriendo mayor dureza. Así que en el tiempo va mejorando esta reacción entre el suelo y la cal, hasta que, por supuesto, deja ya de reaccionar la cal que tiene incorporada el suelo en un tiempo. A esto también en 2 o 3 meses sigue avanzando el proceso de endurecimiento hasta que, por supuesto, deja de reaccionar. Los controles de calidad. Bueno, evidentemente aquí nosotros lo que vamos a tener son la resistencia a la compresión. Aquí tienen algunos datos. Voy a mostrar otros datos que tengo por otro autor. Son 10 kilos más o menos, 10 kilos por centímetro cuadrado para bases. Esto lo van a dar a ustedes, lo va a dar el proyectista, el calculista, el que está calculando, la estructura que tienen que poner si son proyectistas, y evidentemente si son contratistas deberán hacer una base o una mezcla de base que resista los 10 kilos por centímetro cuadrado a los 7 días. Para su base los 7 kilos por centímetro cuadrado a los 7 días, y para subrasante 3,5 kilos por centímetro cuadrado a los 7 días. Estas condiciones son las que debemos cumplir o que deberíamos cumplir de acuerdo a la exigencia de pliego, obvio, y a las exigencias del cálculo estructural que se ha hecho de cada una de las etapas de la estructura, sea una subrasante de tal calidad, una subbase de tal calidad o una base de tal calidad. Es la premisa que hay que cumplir. Pero fíjense ustedes la resistencia que tienen de este tipo de mezcla de suelo-cal para bases, subbases y subrasantes. Ahora le voy a mostrar otros datos que tenemos también para este tipo de trabajo en otras estructuras que han calculado en otro lugar. Muy bien. Los controles de calidad entonces son resistencia a la compresión y la condición de la cal. Ustedes saben que la cal se adquiere en comercios. La cal es comercial, un producto comercial. Ustedes van a una ferretería, compran bolsa de cal, o van a una empresa, una fábrica de cal, y compran cal a granel. Así que la cal es un producto comercial y se compra en cualquier condición, en bolsas o a granel. Evidentemente, nosotros estamos hablando siempre de cal hidratada, porque no sé si están enterados ustedes que también la cal puede ser una cal viva. La cal viva se usaba con anterioridad, por ahí lo usan en algunas construcciones de civiles, que no sé bien para qué lo usan, pero he visto en algunos lugares que están usando. La cal viva es nada más y nada menos que el producto del dióxido de calcio sin apagar, sin hidratar. Y ese producto se le agrega agua y por supuesto que produce una reacción emitiendo gases bastante complicados y produciendo una reacción exotérmica, así que temperatura. Por supuesto que ese producto, ese gas que evapora la cal viva, produce bastantes complicaciones en las vías respiratorias y en los ojos, así que hay que manejar mucho cuidado. Pero generalmente nosotros no trabajamos con ese tipo de cal, siempre trabajamos con cal hidratada. Y la cal hidratada, ustedes tienen en el mercado muchísimos, tienen varios productos o varias marcas. Por supuesto que como todas las marcas tienen de mejor calidad, calidad media y de mala calidad. Nosotros lo que tenemos que hacer es controlar esa cal. Entonces, uno de los controles de calidad que tenemos es la resistencia a la compresión. Por supuesto que tenemos que controlar el porcentaje de cal que se le coloca al suelo. Y aquí viene la cosa. ¿Qué tipo de cal vamos a poner? ¿De buena calidad, de media calidad o de mala calidad? Y ahí está donde tenemos que controlar nosotros la cuestión.
Nosotros controlamos la cal por el módulo de fineza de la cal, que es el PASA-TAMI 200, que por el PASA-TAMI 200 debe pasar el mayor del 85% de ese producto, de la cal. Es decir, tiene que tener una fineza, el módulo de fineza de la cal debe ser tal que debe pasar mayor del 85% por el TAMI 200. Si pasa menor, quiere decir que tenemos grano muy grueso, no nos sirve. Y el otro control que debemos tener nosotros es la cal utilvial. La cal utilvial es un ensayo que se realiza entre la cal y el suelo a estabilizar, donde nosotros vemos qué porcentaje de esa cal agregada reacciona. Y decimos que la cal utilvial es cuando la mayor cantidad de cal, mayor del 90%, es buena, digamos, cuando el mayor del 90% reacciona con el suelo. Es decir, si yo agregué 1 kilo de cal, 900 gramos para arriba, me reaccionó con el suelo. Y así, si agregué 10, 9 y pico, si agregué 100, 90 y pico. Esa cantidad de cal debe ser siempre mayor del 90%. Por eso le llamamos cal utilvial. ¿Por qué cal utilvial? Porque es la cal que nos reacciona con el suelo, la que nos sirve a nosotros. Lo otro es desperdicio, el 10%. ¿Y a qué viene todo esto? Y evidente viene todo esto a que si ustedes colocan una cal de mediana o mala calidad, comprobada, primero vamos a tener que ver si pasa el TAMI 200. Y segundo, vamos a tener que ver si reacciona esa cal, o cuánto reacciona esa cal con el suelo. Porque vuelvo y digo, si ustedes tienen una bolsa de 100 kilos y colocan esos 100 kilos con el suelo en tantos metros cúbicos de peso de suelo seco, colocan esa bolsa de 100 kilos, reaccionó el 90 y pico por ciento de kilos de esa bolsa reaccionó con el suelo. Si colocan una bolsa de esa vez, sería una cal buena. Si colocan 100 kilos de una cal mediana o mala y reacciona el 70% de esos 100 kilos, quiere decir que van a tener que colocar en lugar de 100 kilos, 150 kilos o 130 kilos para que reaccione la cantidad el porcentaje de cal que yo necesito que reaccione con el suelo para que tenga la posibilidad de tener la resistencia a la compresión, a esta resistencia a la compresión de este día, y me dé a mí la resistencia necesaria. Es decir, voy a tener que agregar más cal que la que realmente debería agregar si esa cal utilvial reacciona al menor porcentaje, el 90%. No sé si me explico bien. Por favor, quiero escuchar si entendieron bien. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Sí, se entiende bien. A ver, escuchamos más voces. ¿Alguno más? ¿O todos están callados, no tienen cómo hablar? Sí, se entiende. Bueno, bacanudo. Continúo entonces. Entonces, los controles de calidad son resistencia a la compresión, las condiciones de la cal, que son el PASA-TAMI 200, mayor del 85%, perdón, y la cal utilvial, que debe ser mayor del 90% a la reacción del porcentaje de cal que agregamos con el suelo. Si no, nos estamos engañando a nosotros mismos, estamos pagando una bolsa de menor costo, no sé, voy a decir cualquier barbaridad, 500 pesos la bolsa de 100 kilos, voy a decir cualquier cosa. Está bien, y esos 100 kilos me reaccionan el 70%, pero voy a tener que agregar 150, o sea que voy a tener que pagar 500 más o 750. Y una bolsa de buena calidad me sale 500 kilos y agrego nada más que 500 kilos, no 750. O sea que estoy escupiendo para arriba, digamos. Estoy metiendo la pata en esta cuestión. Eso hay que tener mucho cuidado en estos tipos de trabajos y en estos tipos de decisiones de materiales a utilizar. Porque no hay sino una condición que nos respalde una vez que tengamos distribuida, compactada. Imagínense ustedes, si tienen distribuida, compactada y no le da la resistencia y tienen todos los problemas que tienen de estructura, van a tener que romper todo y hacer todo de nuevo. Sería un costo elevadísimo.
Muy bien. Esto es estabilización con cal. Los procesos constructivos de estabilización con cal son similares a los que vimos anteriormente. El proceso constructivo de la estabilización con cal aquí tienen una muestra de una base de suelo cal. También puede ser un suelo cemento, pero este es un suelo cal, miren lo que es. Aquí tienen ustedes una muestra de la arcilla floculada. Fíjense los terroncitos de arcilla que tienen de floculación con cal. O sea, el proceso constructivo, y esto se los digo para que vayan anotando o vayan grabando. Lo primero que tenemos que ver, que tenemos que hacer, es saber qué vamos a construir. ¿Qué vamos a construir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estabilizar una subrasante? ¿Vamos a hacer una subbase? ¿O vamos a hacer una base? Ese es el primer objetivo. Si vamos a estabilizar una subrasante, lo primero que tenemos que hacer es compactar por debajo de los 30 de la subrasante, obtener los últimos 30 y estabilizar lo que tengamos que estabilizar de esos 30. Y lograr el mezclado, la rotura de esa subrasante, de suelo subrasante. Mezclar con la rotura quiere decir que hagamos el pulverizado de eso. Mezclar con la cal, humedecer, distribuir y compactar. Eso lo podemos hacer in situ, como vimos en la clase anterior, en los temas anteriores. O lo podemos hacer en planta, que también lo vimos en el tema anterior. In situ lo mismo, tenemos el material. Ahora vamos a ver alguna foto. Lo que hacemos es el material, el espesor que queremos nosotros del material estabilizar, le agregamos la cal, el porcentaje que necesitamos por metro cúbico, y mezclamos y humedecemos y distribuimos y compactamos. O si no, en los silos de suelo, la cal en el otro silo, el agua en otro compartimento, lo llevamos a un mezclador, lo mezclamos, lo cargamos en un camión, lo llevamos al tramo que estamos trabajando y lo distribuimos con la distribuidora de árido que les dije recién. El mismo proceso. ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener aquí? La pulverización del suelo, la rotura del suelo. Fíjense ustedes que aquí ya el suelo ha floculado con la cal. Acá ya se le incorporó la cal y ha floculado. Fíjense cómo floculó, cómo ya ustedes ven los terroncitos ahí. Ya las partículas ya se han adherido, se han floculado una con otra. Ya ha cambiado la granulometría del suelo. Ahí se ve perfectamente la floculación de la arcilla con la cal. Bueno, este es el transporte aquí. Ustedes pueden transportar cal hidratada o cemento en este tipo. Ustedes ya lo conocen esto. Son los transportes típicos que tenemos, las tolvas que se cargan y se transportan en cantidades suficientes y necesarias para producir y trabajar en cada uno de estos procesos de construcción de bases estabilizadas con cal. Aquí tienen otro. Aquí esta foto que ustedes ven es el escarificado. Esto que ven aquí atrás son escarificadores de la motoniveladora. Los escarificadores son unos elementos que penetran en el suelo unos 30-40 centímetros, depende, 30 centímetros, depende de lo que necesiten escarificar. Rompen el suelo, roturan el suelo y producen lo que nosotros decimos la pulverización del suelo, porque después se mezcla con la motoniveladora y la cuchilla de la motoniveladora que está aquí, se vuelve a mezclar, se vuelve a romper y tratamos de que llegue a su mínima expresión la partícula, que estén separadas todas las partículas. Eso es lo ideal, ¿no? Que todas las partículas estén separadas. Aquí lo que está haciendo es una motoniveladora escarificando el suelo para preparar la subrasante. Aquí tienen otro proceso de ejecución. Aquí lo que hacemos es
un camellón utilizado para contener cal antes del mezclado, que lo que hace es una cal hidratada, una cal disuelta en agua, que puede ser otro proceso de distribución de la cal. Aquí tienen un proceso de distribución diferente, cal hidratada. Es como si regaran agua, pero es agua blanca. Lo que tenemos que tener cuidado aquí es que la distribución de la cal se va a realizar disuelta en agua, y evidentemente deberíamos ver la humedad del suelo que vamos a utilizar. Aquí está encaballetado el suelo, ¿ven? Perfectamente roto. La humedad del material que vamos a tener para no pasarnos con la humedad necesaria en la distribución de la cal. Pero sería otra posibilidad de distribuir la cal. Una sería con bolsa, que ya vamos a ver, o con algún otro distribuidor que también vamos a ver ahora, o distribuir con este tipo de camellón que le dicen, o camión regador, con cal disuelta dentro del mismo. Este es otro proceso de distribución de cal mecanizada. Este camión viejito que tiene una tolva, aquí esta tolva tiene una toma que cae en la cal por acá abajo, y aquí abajo tiene una compuertita abierta que va distribuyendo kilos por metro cuadrado, o cantidad de cal por metro cuadrado, perfectamente calculado este proceso de distribución. Luego se distribuye, se mezcla, después se humedece, se distribuye y se compacta. Por supuesto que aquí ya está el suelo pulverizado. Otra manera de comprobar. Aquí tienen otra aplicación de la cal lechada, como digo recién. Tienen otro camión, otra posibilidad. Aquí tienen una motoniveladora escarificando después de la extensión con cal, así que aquí está, más que romper, está mezclando, va mezclando la cal con el suelo. Aquí le está agregando el agua, la humedad, a la cal que estaba recién mezclando la motoniveladora. Y este es una estabilizadora de suelo utilizada para una mezcla inicial. Fíjense ustedes, esto es una máquina ya un poquito más, se llama como una pulvimixer. Es una pulvimixer. Esta máquina es una máquina, como ustedes ven, bastante importante, ya lo vamos a ver otra foto, en donde lo que hace es pulverizar, lo que hace es distribuir la cal, agregar la cal, mezclar la cal y a la vez pulverizar el suelo. Fíjense que atrás, cómo está el suelo, parece arena. Bueno, eso es una arcilla, un suelo fino, perfectamente pulverizado. Vamos a ver con qué lo pulveriza después. Y perfectamente después, ahí al costado, va distribuyendo y mezclando la cal. Se distribuye la cal y se va mezclando a la vez con este mismo equipo de pulvimixer, se llama. Es un equipo muy rendidor, muy bueno. A ver si tengo otra foto que vamos a ver aquí. Bueno, aquí es una estabilización de suelo con camión y agua. Acá está también otro equipo como el que vimos recién, como este, un poquito más viejo, también va pulverizando, va mezclando, y el agua que se le va incorporando a ese pulvimixer para que le vaya agregando la humedad a esa estabilización del suelo. Fíjense cómo queda la mezcla y pulverización con lo que vimos recién. Prácticamente el color es el mismo en todos. No hay una diferencia, un poquito más blanco acá, un poquito más gris allá, es prácticamente igual. Ha logrado una mezcla y una pulverización muy buena el equipo, pulvimixer que está trabajando. Bueno, después viene la densificación, la compactación con pata de cabra, el de arriba, este es almohadilla, y el de arriba, este es pata de cabra, el de arriba, y este de acá abajo es almohadilla. O al revés, este pata de cabra es el de arriba y almohadilla es el de abajo. Fíjense que estos son como pernos, que parecen la pata de cabra, a bastante profundidad, porque son bastante altos, tendrán 30 centímetros, penetra bastante, y estos son las almohadillas que también tienen su espesor y compactan de abajo hacia arriba, como les expliqué en la clase anterior. Bueno, acá tiene el compactador rodillo liso, que se le puede pasar con una vibrada una vez que pasaron el rodillo vibratorio, la imprimación. Por supuesto que una vez que se termina todo este trabajo de distribución y compactación,
es muy importante el curado de este trabajo. El curado del trabajo significa que no se le evapore el agua a nuestro material, a nuestra mezcla de cal con suelo. Entonces podemos hacer, casi con seguridad, lo que podemos hacer, casi con seguridad no, digamos que lo más lógico y real sería un riego asfáltico, una imprimación de la base que hemos ejecutado. Porque entonces esto actúa como una membrana que no permite que el agua se evapore y siga la reacción de la cal con el suelo a través del tiempo sin ningún tipo de problema. La otra sería ir regándolo permanentemente. Pero bueno, eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque hoy lo van a regar bien, mañana tal vez lo reguen bien, pasado ya no lo van a regar tan bien, y a los 7 días vamos a tener algún tipo de problema con la reacción química que hay que tener en cuenta y que hay que dejar que perdure en el tiempo entre la cal y el suelo. Esto es lo más real, digamos, en cuanto a lo más real no, sino lo mejor que pudiéramos tener. Por supuesto que es costoso, porque hacer un riego de imprimación es un dinero bastante importante. Pero si la ruta lo amerita y los trabajos lo ameritan, bienvenido sea. Aquí tienen lo que yo les decía recién. Esta es una distribuidora de asfalto, una terminadora que se llama, Pero este es el proceso. Fíjense, viene el camión de la planta que nosotros teníamos el dibujito, con cal, vuelca aquí adelante, vienen con una cinta transportadora acá atrás, acá tiene la distribución, y fíjense que se distribuye en el ancho y en el espesor que ustedes dan a esta plancha, precompactada. ¿Ven? Está bien que este es suelo cemento, pero el proceso es el mismo. La cal distribuida en un ancho y en un espesor definido, con una terminadora. Esta es terminadora de asfalto, pero el proceso que yo les decía de distribución con distribuidora de árido es prácticamente lo mismo. Esto es mucho más complicado, porque con asfalto la máquina debe trabajar con temperatura, debe tener una cierta de procesos de trabajo de sinfín bastante más complicado. Aquí se lo está usando para este proceso, pero el proceso que se produce, el fenómeno de distribución con la distribuidora de árido que yo les había dicho, es prácticamente igual a esto que ustedes están viendo aquí. El camión que teníamos abajo de la plantita, aquella, la de árido que teníamos, de mezcladora de árido, agregado con cal, viene acá, descarga, esto lo va empujando y va distribuyendo sobre la subrasante, sobre la subbase, aprobada, cualquiera de las dos sea. Aquí está el proceso de compactación, suelo estabilizado con cal. Esto es pata de cabra tubo cruzado. Y esto es lo que tiene. Muy bien. ¿Alguna pregunta de suelo cal? No, ingeniero, todo bien. Bueno, espérame un segundo, espérame. Evidentemente, la estabilización con cemento es muy parecida a la de suelo cal, muy similar. El problema que tenemos, que no es similar, es el costo del material a utilizar. El costo del cemento es muy elevado, es mucho más importante la participación de este material dentro de la estabilización en el costo del metro cúbico de estabilización. Así que, si bien se puede utilizar muy bien, es un elemento que técnicamente es utilizable y se puede generar soluciones, debemos tener en cuenta de que el costo del metro cúbico de suelo estabilizado con cemento es mucho mayor que aquel que vimos de suelo cal.
también es mucho mayor la resistencia que obtenemos con estabilizaciones con cemento o suelo cemento. Es mucho mayor la resistencia que el suelo cal. Así que por ese lado también tenemos la ventaja de que podemos utilizar los suelos cemento hasta o desde bases, subbases, y diría que podríamos utilizarlo en estabilizaciones subrasantes, pero diría que de subbase y base sería lo ideal. En subrasante ya estamos gastando un dinero que evidentemente no sé si es necesario. Hasta la estabilización con cal, la subrasante sería bueno. Después habría que sentarse y estudiarlo un poquito. Y digo estudiarlo un poquito porque si la subrasante es muy mala, seguramente tendríamos que cambiarla, sacarla, entonces podríamos hacer un análisis económico de la estabilización de esa subrasante muy mala con cemento. Así que bueno, eso es cuestión de análisis particular en cada situación que ustedes se encuentren. Hacer costos y definir y decidir por una estabilización con cemento o por el cambio del material, si la subrasante es muy mala, o con adición de cal a esa subrasante y una estabilización con cal. Así que bueno, lo primero que vamos a ver entonces son los efectos que produce esta estabilización con cemento. Evidentemente tenemos dos efectos. Los efectos de cohesión verdadera, suelo mejorado, suelo estabilizado. Aumenta la resistencia al corte y a la flexión. Y vamos a pensar que cuando estabilizamos con cemento, prácticamente, si tenemos un suelo estabilizado, prácticamente vamos a tener una losa. Así, piensen en esa magnitud, digamos. No es tan así, pero piénsenlo de esa forma. Entonces, si estabilizamos con cemento, tenemos una cohesión verdadera y tenemos un suelo mejorado si agregamos un porcentaje de cemento deficiente, o con, digamos, y un suelo estabilizado si agregamos un porcentaje de cemento necesario y suficiente para que reaccione con esa cantidad de suelo que estamos estabilizando. Es decir, cuando el porcentaje de cemento es bajo, tenemos un suelo mejorado. Cuando el porcentaje de cemento es el justo y necesario, tenemos un suelo estabilizado. Por supuesto que el suelo estabilizado es de mejor calidad, es de mayor calidad que el suelo mejorado. Estos suelos aumentan resistencia al corte y a la flexión. Un momentito. Aumenta la impermeabilidad. Aumenta la impermeabilidad. Disminuye los cambios volumétricos. Tiene mayor rigidez, menor deformabilidad, provoca cohesión verdadera. Fíjense en todas las propiedades que yo les estoy nombrando. Aumenta la impermeabilidad. Disminuye los cambios volumétricos. Tiene mayor rigidez, menor deformabilidad y provoca cohesión verdadera. Más la que vimos en la filmina anterior, que era aumenta la resistencia al corte y a la flexión. Fíjense ustedes lo que cambia, lo que está cambiando, cómo estamos apuntando, digamos, esta estabilización con cemento a la con cal. Estamos ya trabajando estamos hablando de una cosa muy rígida, casi como una losa, estamos hablando ya de cosas que son impermeables prácticamente, y que tienen mucha rigidez o mayor rigidez. Las etapas son las mismas, las etapas que concernen reacciones químicas, intercambio de base y acción pusolánica o fraguado. Aquí va igual. El intercambio de bases, si les gusta a alguien la química, aquí la tienen. El intercambio de base lo hace lo mismo que lo anterior. ¿Qué es lo que primero reacciona del cemento con el suelo? Lo primero que reacciona del cemento con la mezcla del suelo es la cal, porque el cemento está compuesto con un porcentaje de cal.
Entonces, la primero que reacciona es la cal con el agua de la partícula y forma los hidróxidos de calcio. Después reacciona la sílice que tiene, la puzzolana que tiene el cemento, y hay una reacción más contundente y más fuerte en este intercambio de bases. Hace lo mismo, digamos, el intercambio de bases es lo mismo. En un principio lo que hace es tomar el agua, la cal, desplazar los elementos que decíamos anteriormente con la cal, que desplazaba los hidrógenos, los potasios, los calcios, lo traía a la sílice que ustedes ven aquí, atrae a la sílice y flocula partículas. También en este proceso tenemos que hacer la pulverización, me olvidé decirle. También, ¿por qué? Porque tenemos que tener todas las partículas del suelo separadas y tratar de que reaccionen partículas de cemento con partículas del suelo. Toda esa reacción hace que floculen partículas y formen partículas de un grano mayor, pero con una polenta y una reacción mucho más fuerte, por supuesto, por la puzzolana que tiene el cemento que el que tenía la cal. Entonces la reacción del cemento es mayor y tiene un periodo de reacción. Esto ya no podemos dormirnos la siesta y venir al otro día y hacer la distribución y el mezclado. Aquí tenemos un proceso que tiene un tiempo a cumplir. No nos podemos ir y dejar ese material acopiado y volver al otro día. Este es un proceso que arranca y termina. Y también el proceso de mezclado tiene los problemas de temperatura y los problemas de clima a tener en cuenta. Las temperaturas, igual que la cal, deben ser temperaturas adecuadas para estos trabajos, que son de 15 a 18 grados centígrados, en ascenso hasta los 35 aproximadamente. Entonces, esas reacciones deben tener a favor el clima y la temperatura ambiente. El clima, digo que no haya posibilidades de tormenta y de lluvia en el fenómeno, en el momento que estamos trabajando con esta mezcla de suelo-cemento. La acción puzolánica es la reacción entre la cal y los elementos sílicos y alúmino, elementos cementados. Aumenta el módulo de elasticidad, pero la puzzolana que tiene el cemento es la que nos da este aumento de los módulos, esta reacción más violenta o más fuerte, si quieren llamarla, que puede tener el cemento con los suelos que estamos estabilizando. Los tipos de suelos a estabilizar. Aquí podemos agregar algunos tipos de suelos a estabilizar un poquito más gruesos que lo que vimos en cal. En cal es muy difícil, es imposible, tener suelos un poquito granulares, es decir, con tamaños de partículas gruesas parecidas a la granza, es decir, o semejante a la granza. Podemos tener arenas y granzones dentro de la mezcla, o sea, una mezcla gruesa, si pensamos con lo que fue la estabilización con cal, evidentemente es una mezcla gruesa. En muchos sectores, en muchos lugares se ha hecho un trabajo de mezclar bases estabilizadas finas con cemento y se llama un suelo compactado, hormigón compactado rodillo. Es decir, son suelos, son bases estabilizadas finas para hacer bases estabilizadas, gruesas para hacer suelo cemento, se mezcla con la cal y se hacen los suelos compactados rodillo, que es nada más y nada menos un porcentaje rico de cemento más agregado, esta base estabilizada, bastante gruesa, distribuida, mezclada y compactada nada más con rodillo. Se llaman suelo compactado rodillo, que son prácticamente suelo cemento. Así que lo que compactamos aquí, lo que podemos estabilizar aquí son suelos finos, sí, caro, porque debo agregar, ustedes no se olviden que a mayor superficie específica, mayor cantidad de cemento seguramente tendremos que agregar para que reaccione con cada una de las partículas de los suelos. O podemos también trabajar con suelos, como les estaba diciendo recién, bases estabilizadas granulares, finas,
porque el tamaño máximo sería un granzón, no sé si se ubican cuál es la granza, pero ese sería el tamaño máximo. Entonces, arenas más tamaño máximo de ese tipo, podría ser también utilizar en ese tipo de suelo. Bien, la dosificación, tenemos dos tipos, tenemos varios tipos de dosificación. Acá tenemos la norma de Vialidad Nacional, que se la voy a mostrar porque si no ustedes no la van a ver. Aquí tiene la norma de ensayo de Vialidad Nacional. Y aquí todos los ensayos que tiene esa norma. Tamizado por vía húmeda, límite líquido. Esto está en el apunte, esto está en la página de nuestra materia. El ingeniero Yunta, te lo dije, lo subió. Ensayo de estabilidad, fluencia, el método Marshall, compactación método de la arena, análisis mecánico. Ensayo de Los Ángeles, equivalente en arena, determinación del contenido de mezclas preparadas en caliente por Epson. Bueno, tienen todo. Y aquí, compactación de mezclas de suelo cemento, suelo cal, determinación del dosaje para ensayo de mezcla de suelo cemento. Y aquí viene. Y aquí tiene el ensayo de durabilidad, humedecimiento y secado, ensayo de durabilidad, congelamiento de hielo para mezcla de suelo cemento, perdón. Lo mismo para este de suelo cemento. Pero vamos a encarar aquí. Determinación del dosaje para ensayar mezcla de suelo cemento. Fíjense, aquí tienen todos los datos. Fíjense qué hace primero la norma. Lo primero que le dice, ustedes tienen la posibilidad de elegir esta para encarar, para empezar, estoy hablando de empezar a trabajar con dosificaciones de suelo cemento. Dice, la clasificación HRB de los suelos A1A, A1B, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y el porcentaje de cemento en peso requerido para los ensayos de compactación. O sea que ustedes clasifican el suelo, vienen aquí y dicen, tengo una 3, bueno, tengo un 9% para arrancar de porcentaje de cemento respecto del peso del suelo que yo tengo. 9%. Y arranco. Esta es una manera. ¿Quién lo escribió a esto y quién lo puso a esto? El Instituto de Cemento Portland. Evidentemente el Instituto de Cemento Portland es una entidad que trabaja para vender cemento. Obvio. Es una entidad técnica muy respetada, muy respetuosa, de mucho valor, pero que trabaja evidentemente para que usen el cemento. Así que bueno, sería una, con comillas, salvedad de que, bueno, estos porcentajes por ahí pueden modificarse si trabajamos con otra. Una posibilidad. La otra posibilidad es el procedimiento que basado en los tamaños máximos o los tamaños de los agregados, que son de suelos granulares y suelos finos. Y aquí lo dice, suelos granulares cuando el 5% del suelo retenido en tamiz era número 4 y suelo fino cuando el 5% retenido en tamiz por ese mismo tamiz. Suelos granulares, tabla número 2, suelos finos, tabla número 2, porcentaje de cemento para suelos granulares. Material grueso retenido, limo y arcilla, ¿qué porcentaje tienen? Porcentaje de cemento incorporal. Esto que ven aquí arriba es la densidad de estos materiales que ustedes están adoptando aquí. Puede dar entre un 1660 a un 1760 y así sucesivamente más de 2.08. Este porcentaje de cemento con esta densidad que ustedes tienen del material ingresan aquí con este porcentaje que tienen aquí, ingresan aquí, cortan y tienen el 7, el 8 dependiendo del material grueso retenido en el tamiz número 4.7 milímetros y la densidad del suelo que ustedes están trabajando, si es grueso.
Si es fino, lo tienen aquí, porcentaje de cemento a incorporar, índice de grupo, limo más arcilla y la densidad de ese material, de ese suelo que ustedes están ingresando, que están trabajando. Con la densidad del suelo que corresponde, el índice de grupo que corresponde y el limo, el porcentaje que pasa al tamaño número 53, ingresan aquí, vienen aquí, la densidad que tengan y eligen el porcentaje para comenzar a trabajar. Dos formas. Uno del ICPA, otro de la DNB. DNB, materiales granulares, materiales finos. Ingresamos a las tablas, de acuerdo al material fino, el índice de grupo y el porcentaje que pasa también número 270 micrones, el porcentaje de partícula pasa, limo más arcilla, y la densidad del mismo, podemos obtener el porcentaje inicial para empezar con la dosificación o con los ensayos de dosificación de suelo cemento. Este para suelo fino, este para suelo grueso y este es el ICPA. Con la salvedad del ICPA, que ya les dije, no quiero volver a repetir. Entonces, adoptamos cualquiera de los dos métodos y obtenemos el puntapié inicial para iniciar los procesos de ensayos que nos van a verificar qué porcentaje. Este es el inicio, cualquiera sea el porcentaje, es el inicio de saber por dónde empiezo. Tomo mi suelo y ahí inicié con el porcentaje que me dio cualquiera de los dos métodos que yo obtuve aquí. ¿Está claro? Aquí tienen otra, por el porcentaje de cemento para suelos finos también, otra cuestión, y bueno, después la norma de ensayo. Y ahí también está la norma de ensayo de cómo ensayar los materiales. Y después, en esa misma norma, vamos a verlo directamente en nuestra filmina, con ese porcentaje que hemos tomado inicial por cualquiera de estos métodos, nosotros tomamos, si es el 8%, tomamos por arriba, por debajo, porcentajes a preparar con las probetas que vamos a trabajar. Si tenemos el 8%, podemos tomar por el 8.5, 9, 9.5. Si tomamos el 8%, podemos tomar por debajo el 7.5, el 7, el 6.5. Y mezclar con esos porcentajes de cemento y preparar tres probetas por cada porcentaje. 3 probetas por cada porcentaje. Con el 8.3, con el 8.53, con el 9.3, con el 9.53, con el 7.53, con el 7.3. Mezclamos, compactamos, densificamos y empezamos los ensayos de durabilidad, se llaman. Los ensayos de durabilidad son dos ensayos. Uno, humedecimiento y secado, otro, congelamiento de hielo. Y estos dos ensayos están en la norma. Si ustedes quieren después leerlo una vez, no les pido que lo sepan de memoria, yo le voy a detallar, un segundo. Juan, que estoy en clase. Dale, ya te llamo. Ustedes pueden verlo tranquilo, leerlos en las normas de ensayo que les mostré recién, están muy detallados, es demasiado detallado. Con que lo lean una vez, ya está. Yo les voy a dar los pasos que se hacen en cada uno de estos ensayos. Son unos ensayos de durabilidad y son ensayos muy abrasivos, muy violentos, muy destructivos de las probetas que se ensayan. Esas probetas que yo les dije, 3 probetas por cada porcentaje que tienen de ensayar, el 8, el 8.5, el 9, el 9.5, el 7.5, el 7, el 6.5. Esas probetas son las que vamos a ensayar a estos ensayos de durabilidad, que es humedecimiento y secado y congelamiento y deshielo. Humedecimiento y secado y congelamiento y deshielo. Perfecto. Les dije
Lo que está aquí es lo que le dije recién. Recién vimos las normas de suelo granular, suelo fino, recién lo vimos. Porcentaje de cemento, se moldea el porcentaje por arriba y por abajo, lo que le dije recién. Se realizan los ensayos de durabilidad. Humedecimiento y secado. Esto está en la norma. Después, si lo quieren leer, una vez que lo lean, con eso basta. Por lo menos tienen conocimiento de cómo se hace para no estar imaginando cosas raras. Se confecciona probeta por porcentaje por arriba y por debajo, como dije recién, del calculado anteriormente. Se miden, las probetas se miden, se pesan, se calcula el porcentaje de humedad. Estamos haciendo el ensayo de humedecimiento y secado. Se calcula el porcentaje de humedad, se calcula la densidad seca, se somete la probeta a cámara húmeda durante 7 días. Cámara húmeda durante 7 días. Se sumergen durante 5 horas y se mide el porcentaje de absorción. Todo este proceso con cada una de las probetas que ustedes tienen. Se someten con cada una de los 3 juegos de las probetas, de una de los 3 juegos de las probetas que ustedes tienen. De las 3 probetas que ustedes están, que han moldeado, una se toma y se hace todos los ensayos. Otra se deja intacta y otra se somete a otro ensayo, después que vamos a ver. Se someten las probetas a estufa a 72 grados centígrados durante 42 horas. Se someten las probetas a 72 grados durante 42 horas. Se mide y se pesa la 1. Se cepilla la 2. ¿Bien? La 1 se mide y se pesa. Y se cepilla la 2. La 3 se deja quieta. Se deja en un rincón, quieta. Se mide la 1 y se cepilla la 2. Se repiten 12 ciclos. 12 ciclos. Perdón. Desde se sumergen a 5 horas, se mide el porcentaje de absorción, se somete a la probeta estufa a 72 grados centígrados, durante 42 horas se mide y se pesa la 1. Estos, desde ahí para atrás, esto se somete 12, imagínense 12 ciclos, 42 horas, saquen una cuentita, 10 son 420 horas, más las 12, son casi 500 horas, dividido 24, ¿cuánto tiempo dura todo este ensayo? Esto es lo que hay que saber, esto es lo que hay que imaginarse, esto es conocer cuál es la problemática de cada ensayo. Estos son ensayos de durabilidad muy largos a ejecutar. De todas formas, acá está expresado perfectamente. Se repite entonces el ciclo desde el punto 7, luego del último ciclo, secamos a 110 grados centígrados a peso constante. Se seca a peso constante, quiere decir que está seca totalmente. Se determina pérdida de peso, variación de volumen y variación de humedad de la número 2. Pérdida de peso, variación de volumen y variación de humedad. Y fíjense ustedes aquí que hay que tomar una cosa. La cepillada de la número 2, el cepillado es con un cepillo de acero. Y ustedes imagínense una probeta de hormigón, para no errarle, cepillada con un cepillo de acero en las caras, no las caras, en todas las caras, en 12 ciclos. Hay que cepillar 12 veces esas caras en una constante de ida y vuelta y medir cuánta hay pérdida y cuánto hay de desprendimiento con ese cepillado de la probeta, que es la pérdida de peso. Y después medir si hay variación de volumen, si hubo hinchazón, si varió con todos estos procesos que hemos hecho, si hubo cambio volumétrico. Y después si varió la humedad. Todo esto se determina y se tiene como dato. Después se realiza congelamiento de hielo. Esto es humedecimiento y secado. Humedecimiento y secado. Después se realiza congelamiento de hielo. Desde el punto 7 que teníamos nosotros en adelante, lo que se hace es se lleva la probeta a cámara refrigerante de menos 23 grados centígrados durante 24 horas. Menos 23 grados centígrados durante 24 horas. Se secan, se pesan, se miden, se someten a cámara húmeda durante 23 horas, 100% de humedad a 21 grados centígrados.
se mide la probeta 1 y se cepilla la probeta 2. Primero humedecimiento secado, después congelamiento de hielo. Se somete a cámara a menos 23 grados centígrados durante 24 horas. Ya tenemos que agregar otras 24 horas. Se secan, se pesan, se miden. Se somete a cámara húmeda, 23 horas más, 100% humedad, 21 grados centígrados. Se mide la probeta, por si no hubo cambio volumétrico. Se cepilla la 2, la probeta 1 siempre estamos hablando. Se cepilla la 2. Se repite 12 ciclos este proceso de congelamiento y de hielo. Se secan a 110 grados centígrados y se mide la pérdida de peso, variación de volumen, variación de humedad. Las pérdidas de volumen deberán ser menor al 2%, dice la norma. Todo esto lo hacemos y con la probeta número 2. La 1 se sometió a todo este proceso, se somete a compresión y se ve los valores de la compresión de la probeta número 1. Y vemos si esa probeta número 1, sin sufrir todas estas pérdidas de volumen, variación y toda esta exigencia que está sometiendo la norma, la 1, si cada uno de los porcentajes con que moldeamos la probeta no sirven o están dentro de los valores, o cuál es el que se acerca más, o cuál es de los valores que pierde menor cantidad, tiene menor cantidad de pérdida de volumen o menor desprendimiento si quieren, o cuál es la que resiste más a la compresión simple. Fíjense ustedes, todos los ensayos que debimos hacer para obtener un porcentaje de cemento óptimo en los suelos cementos. ¿Por qué todo este proceso? Fíjense ustedes que todo este proceso de atacar así violentamente a la probeta, a atacar con todo este cepillado, humedecimiento secado, congelamiento de hielo, es un extremo que tenemos que tener, porque puede ser que los suelos cementos estén sometidos a inundación en algún lado, puede ser que los suelos cementos estén sometidos a congelamiento y deshielo en otro lado. Entonces, estos procesos son los procesos de mayor ataque que pudiera sufrir esta estabilización con suelo cemento que pudiera sufrir en la naturaleza. ¿Y qué originamos? ¿Por qué cepillado? Me van a preguntar. ¿Y por qué cepillado? Y porque lo que queremos originar con el cepillado es ver cuánto se degrada esa mezcla de suelo cemento que tenemos, esa probeta con suelo cemento, los distintos grados de suelo, de porcentaje de cemento que tenemos, cuánto se degrada por la acción violenta de estos cambios violentos, bruscos, que tiene la mezcla de suelo cemento en la vida, o que podría tener en la vida útil de nuestro camino. Y esa acción del cepillado lo debe hacer siempre una sola persona, es decir, no puedo hacerlo yo, después puede venir una laboratorista, una señorita laboratorista y hacer el cepillado a la misma probeta, porque evidentemente no es que sea yo superhombre, pero la violencia que tiene o la energía que tiene un operador respecto del otro, cualquiera sea, si sea hombre o un hombre o una mujer, es distinta. Por lo tanto, el cepillado debe ser realizado siempre por el mismo operario, con la misma energía de cepillado. ¿Y por qué le hacemos el cepillado? Porque lo que queremos saber es qué produjo o qué rotura o qué tensiones máximas produjo en esa probeta el congelamiento de hielo, el humedecimiento y secado, y cuáles son los daños que originó en esa probeta ese congelamiento de hielo y ese humedecimiento y secado. Ese daño siempre origina en las paredes de las probetas. Entonces vemos para cada dosificación que tenemos cuáles son las tensiones máximas que ha sufrido cada dosificación. Evidentemente eso se va a lograr sabiendo cuál es el porcentaje de desprendimiento que tiene cada una de esas probetas. Si el porcentaje es muy alto, evidentemente ha afectado muchísimo
todos estos procesos que hemos hecho de la norma que nos dice del congelamiento de hielo y el envejecimiento y secado. Entonces, ese es el fenómeno que produce esta dosificación con cemento, estos ensayos de durabilidad. Aquí tienen ustedes algunos valores para tránsito liviano de resistencia a la compresión a 7 días, 27 kilos por centímetro cuadrado para tránsito liviano, y para tránsito pesado 35 kilos por centímetro cuadrado. Generalmente los suelos cementos se usan para bases, como dije recién, o subbases, generalmente para bases. Yo quería compartir con ustedes, a ver si lo tengo aquí, ¿no? Un momentito. No sé si entendieron bien esto. ¿Tienen alguna duda? Cuéntenme, díganme. Bueno, me alegro mucho. Me parte igual. Bueno. Somos 21, yo siempre escucho la misma voz, o me parece a mí, che. A ver. Los quiero ver, a ver. Estos son nada más que edad, no. Presten atención nomás, no. Esto es, son datos de bases, de subbases y bases con cemento preparadas en una ruta hecha en el litoral. Acá tienen probetas compactadas del T99 con retardo de 3 horas, curado húmedo 7 días, exigencia de densidad 100%, exigencia de resistencia, bases granulares de 17 a 22 kilos, fíjense, 17 a 22 kilos por centímetro cuadrado, subbase con suelo de 8 a 12 kilos por centímetro cuadrado. La corrección de Belté, lapso entre mezclado y compactación no mayor a 6 horas, y aquí hay un punto que queríamos llegar, fíjense, no mayor de 6 horas. Esto, yo siempre digo lo mismo, el tiempo entre que ustedes empiezan a mezclar, a distribuir y compactar no debe pasar más de 3 o 4 horas, 4 horas lo sumo, acá dice no mayor de 6 horas, de que habría que ver en qué condición está. Pero esto es fundamental, aquí ya tenemos un tiempo de ejecución de las bases estabilizadas, Observen bien. Bueno, acá otra está con cal. Fíjense acá, bases granulares de 10 a 15 kilos por centímetro cuadrado, subbase 7 a 10 kilos por centímetro cuadrado. Es que acá ya tienen otra exigencia de las bases y las subbases en cuanto a los kilos por centímetro cuadrado. Por supuesto que esto va a estar dado de acuerdo a la función del tránsito que ustedes van a tener sobre la estructura. Aquí tienen otro, bueno, CBR no existe. Bueno, aquí está intercambio de iones, floculación, acción pusolánica, todo lo que vimos nosotros. Acá hay un lapso, el lapso entre mezclado y compactación puede llevar varios días. Usted está refiriendo al suelo cal, ¿no? A la acción de la cal. Puede llevar varios días, yo diría que no más de 3 días. Bueno, algunos otros datos que tenemos. Y ahí tiene una muestra del suelo A4, suelo A4, con cal, con buena cementación. Fíjense cómo se ve el suelo cal en esa foto. Fíjense ahí cómo se ve. Suelo cal estamos hablando, suelo cal. Fíjense lo bien formado que está la base. Esto lo que ven arriba es un tratamiento simple, me parece que es este. Y aquí está el mezclado con moto, que lo vamos a ver bien, pues ya nos está llegando el tiempo, lo vamos a ver bien la semana que viene, a arrancar la clase, vamos a terminar de ver todo el proceso de distribución y compactación con cemento, que es parecido al del suelo cal, pero no igual, pero lo vamos a terminar de ver allá, porque ahora nos corre el tiempo, nos faltan 2 minutos, y la cuchilla, ven la posición de la cuchilla que yo les decía, la moto va caminando para allá, y la cuchilla está ubicada en este sentido, porque por ahí la cuchilla, esto gira alrededor de un disco acá arriba, va girando la cuchilla y puede
girar y tener otro sentido de perfilado. Puede perfilar para el otro lado también. Bueno, espero que se ubiquen lo que les dije. Bueno, lo dejamos acá con la motoniveladoras. Lo vemos en la clase anterior. En la clase que viene,